Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Molina. Soy abogado de inmigración y el día de hoy tengo el placer de presentarles información muy importante y relevante. Y también tengo la dicha de poderles decir que la larga pesadilla en el mundo de la inmigración ha terminado. He esperado aproximadamente 4 años para poderles decir eso. Eh, Esto no significa que nos podemos echar de brazos cruzados o dejar de luchar. Por el contrario, la lucha sigue, hay mucho camino por recorrer y el trabajo más duro está por empezar. Sin embargo, por fin tenemos un destello, una ráfaga de esperanza en el panorama y tenemos noticias positivas que compartir. Pero bueno, como tenemos mucho material que cubrir, vamos a empezar con la presentación. Permítanme un segundo, déjenme compartir pantalla. Quiero acelerarme algo rápidamente. Solo quiero cerciorarme que estoy compartiendo la pantalla correcta, que ya me he confundido anteriormente. Ok, sí, la segunda. Eso. Ok. Bueno, entonces como les prometimos por correo electrónico en las invitaciones, el día de hoy vamos a hablar sobre las órdenes ejecutivas y la reforma migratoria a raíz de la inauguración del presidente Biden como presidente de los Estados Unidos. Esta es nuestra agenda, como miran vamos a cubrir muchas cosas. Entre los temas que vamos a hablar está sobre el fin de la prohibición de entrada para musulmanes y ciertos países de África, la revisión de las políticas de la aplicación de las leyes de inmigración y prioridades de deportación en Estados Unidos, la suspensión de la construcción del muro fronterizo, el DED para liberianos, esto es Deferred Enforced Departure, es algo parecido al TPS pero con menos protecciones. También vamos a hablar de DACA, de restricciones a raíz del COVID, el fin de la política de cero tolerancia, DED para los venezolanos, que hemos recibido muchísimas preguntas al respecto, y por último, sobre la reforma migratoria, ¿verdad? Hemos guardado la mayoría del tiempo para la reforma migratoria. Si tienen alguna pregunta, por favor usen el chat o pueden hacer una pregunta en voz alta al fin de la presentación, ¿verdad? Y como siempre me pueden escribir también el correo electrónico jm@jmolinalawfirm.com. Bueno, entonces para entender este punto recordemos que este era el Muslim ban, ¿verdad? Eh, el, la prohibición básicamente prohibía a personas de 13 países eh, a inmigrar a Estados Unidos. Y era simplemente de estos países no pueden inmigrar a los Estados Unidos independientemente del caso. Había un procedimiento para aplicar para una prohibición, para un waiver, eh, una exoneración de la prohibición, pero había muchísimos casos que se estaban dilatando bastante tiempo para adjudicarlos y que pudieran entrar a Estados Unidos. Las buenas noticias es que terminó la prohibición. Ahora no lo están aplicando. Siempre hay ciertas restricciones, las leyes de inmigración siempre aplican. También hay restricciones nuevas por el COVID. Sin embargo, la prohibición completa, ¿verdad? Independientemente del caso, ya no existe. Entonces, el presidente dirigió al Departamento de Estado a que desarrollaran planes para reevaluar visas y casos que habían sido negados bajo la prohibición musulmana. Entonces, esto fue una de las primeras órdenes ejecutivas del presidente y es algo que nos llena de mucha alegría porque sabemos que miles y miles de familias no pueden estar unificadas por esta política. ¿Okay?
Esa es la primera buena noticia. Segundo, yo creo que esto es algo que realmente afecta a la gran mayoría de inmigrantes en Estados Unidos, y es una revisión a las políticas de la aplicación de las leyes y las prioridades de deportación. Entonces, si hacemos memoria, nos acordamos de hace algunas semanas, bajo la administración anterior, cualquier persona indocumentada, independientemente de sus lazos familiares en Estados Unidos, cuánto tiempo hayan pasado en Estados Unidos, o que tengan un récord limpio, ya sea penal o que hayan declarado impuestos, no importaba. Todo el mundo que no tuviera estatus migratorio en Estados Unidos eran prioridad para la deportación. Realmente no habíamos visto una administración que actuara de esa forma, una forma tan ancha y tan amplia, porque no hace sentido, ¿no? Gracias a Dios, tenemos un regreso a la normalidad, a la política sana, y es importante también que notemos la diferencia en el tono. Quiero leerles esta cita que viene directamente de la orden ejecutiva y es respecto a la política de la administración actual. Y dice: los inmigrantes han ayudado a fortalecer las familias estadounidenses, comunidades, negocios y fuerza laboral, y la economía, dándole a Estados Unidos creatividad, energía e ingenio. Con esta cita lo que les quiero dar a entender es que la actitud ha cambiado. Tenemos una administración que reconoce los logros de los inmigrantes y lo importante que son para nuestras comunidades. También reconoce que un gran número de familias americanas son familias de estatus mixto, que tal vez los padres son indocumentados, pero los hijos son ciudadanos americanos, o tal vez la mamá es ciudadana americana, pero el papá es un documentado. Entonces tenemos un cambio de actitud, tenemos un cambio de cómo ver las cosas, ¿verdad? Pero siempre con el interés nacional de por medio, ¿verdad? Entonces la política de la administración es proteger al país y la seguridad fronteriza. Por ende, hay nuevas prioridades para las deportaciones y para la aplicación de las leyes de inmigración. Y estos son los siguientes grupos, ¿verdad? Las personas que han entrado de forma irregular a los Estados Unidos después del 1 de noviembre del 2020. Gente la cual estuviera involucrada o se le sospechara de estar involucrada en terrorismo, espionaje, o que sean considerados una amenaza para la seguridad nacional. También individuos que hayan accedido a ser deportados luego de ser aconsejados por un abogado. Y por último, las personas que ICE considere que deben de ser deportados por operación de ley. ¿Qué significa esto? Que las personas que no caen bajo estas prioridades ahora pueden pedir prosecutorial discretion, básicamente pedirle a la fiscalía, a ICE, que o no los ponga en procedimientos de deportación, o que si ya están en procedimientos de deportación, que accedan a cerrar el caso si tienen otra forma de arreglar su estatus migratorio. O sea, es un caso muy desesperado, que realmente no tiene ningún alivio en Corte de Inmigración. Podemos pedirle que terminemos el caso y que la persona permanezca en Estados Unidos. Claro, por lo reciente de este cambio de políticas y porque pues realmente no hemos tenido mucho tiempo para ver cómo van a ser implementadas, no sabemos qué tan abiertos va a estar la Fiscalía de ICE para cerrar los casos de nuevo. Ok, tercera buena noticia. Hay un alto a la expansión del muro fronterizo. Y realmente no es una cuestión de que el muro fronterizo en sí era algo malo, sino que la política y las razones detrás de ellas. Era un proyecto narcisista, ¿verdad? Del presidente anterior, el cual
y el muro en sí es una arma muy obsoleta o muy poco eficaz para detener la inmigración irregular a los Estados Unidos. Entonces, el financiamiento para la construcción del muro cesó desde el 20 de enero y en relación a esto también se ha detenido el registro de nuevos casos para el programa de protección de migrantes. Este es el programa que hacía que las personas que estuvieran en busca de asilo en la frontera sur de Estados Unidos aguardaran en México, lo cual ha creado una crisis humanitaria en nuestra frontera sur. Entonces, no están registrando casos nuevos para ese programa de protección. Sin embargo, todavía no sabemos cómo van a implementar los cambios con estos grupos. Ok, cuarta buena noticia, el DED para liberianos. Básicamente, se les autoriza el permiso de trabajo y se les difiere órdenes de deportación o de remoción a ciudadanos de Liberia hasta el 30 de junio del 2022. Hay ciertas limitantes, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estas? Las personas que no pueden aplicar para estos permisos de trabajo y acción diferida. Bueno, primero que todo tienen que ser de Liberia, ¿verdad? Para poder aplicar para esta ayuda. Pero no pueden tener convicciones por delitos mayores. En inglés se llama felony, o en español en ocasiones le decimos felonía. O 2 delitos menores, misdemeanors, que se dice en inglés, o que se les sea prohibido otorgarles el asilo. ¿Qué tipo de casos son estos? Son gentes que hayan cometido delitos serios, asesinatos, secuestros, cosas de ese tipo, felonías agravadas, o que hayan causado, o que ellos hayan sido las personas que hayan causado la persecución en un país de origen, ¿verdad? Si piensen en una persona que haya estado peleando, ¿verdad?, en una guerrilla en contra de los ciudadanos. También a personas que se les consideran que sean amenazas a la seguridad nacional o individuos que hayan estado en Liberia por más de 180 días luego de haber salido de Estados Unidos o que hayan sido deportados, removidos o que sean sujetos a extradición. Yo sé que en esta área pues no hay muchas personas de Liberia, sin embargo, este esquema es importante para que lo comparemos con un esquema posible para otros países como Venezuela, ¿verdad? Entonces, estas limitantes, estas excepciones son muy comunes y posiblemente cuando anuncien las medidas para venezolanos vayan a ser parecidas a estas. Pero procedo. Quinto, y esto es algo sumamente positivo, que me llena de mucha alegría, y fue una orden ejecutiva corta, y básicamente el presidente le pide a la Secretaría de Seguridad Nacional que fortalezca y preserve el DACA. No sabemos qué vaya a significar eso precisamente, pero posiblemente que presenten un proyecto de ley para que sea codificado o que pasen regulaciones fuertes para que pueda ser implementado el programa. ¿Por qué es importante esto? Porque queremos proteger DACA más allá de los 4 años del presidente Biden o de la siguiente administración amiga, ¿verdad? Entonces, que estemos protegidos para otra administración como la anterior. Importante recalcar que hasta el día de hoy los servicios de inmigración continúan aceptando aplicaciones de DACA iniciales, así también como renovaciones, ¿verdad? Nosotros seguimos mandando aplicaciones de DACA y no han rechazado ninguna por el momento, entonces todo marcha bien. Por otra parte, también la acción diferida y la autorización de empleo están siendo emitidas con validez por 2 años, que es algo muy importante. Con la administración que acaba de salir, estaban siendo dados por 1 año.
Y también los servicios de ciudadanía e inmigración están aceptando aplicaciones para el permiso anticipado de reingreso, Advance Parole. Entonces, básicamente, si uno viaja con DACA, puede reingresar a Estados Unidos. Sin embargo, porque no ha pasado mucho tiempo desde que cambiaron estas políticas y la actitud en la administración, mi consejo respecto a viajar con DACA es que no lo hagan a menos que sea una emergencia. ¿Verdad? Entonces es mejor esperar un poco si van a viajar de forma estratégica para poder hacer un ajuste de estatus en el futuro. Eh, eh, por lo consecuente, por el momento, es mejor no viajar con Advance Parole, aunque estén dando los permisos. Procedemos. Restricciones para el COVID. No directamente relacionados con el mundo de la inmigración, como lo entendemos, pero sí está relacionado, ¿verdad?, con las entradas y salidas del país y en la frontera. Entonces, las medidas más claras que hemos tomado en Estados Unidos desde que empezó la pandemia, ahora es obligatorio usar un cubreboca, una mascarilla en vuelos domésticos. Esto es algo que estaban pidiendo las aerolíneas por muchos meses y al fin se les pudo conceder. También se requiere una prueba con resultados negativos de COVID. Esto fue implementado desde hace 2 días, desde el 27 de enero. Y también se solicita de forma voluntaria a todos los viajeros que observen una autocuarentena de 10 días. Hemos recibido muchas preguntas de que, bueno, ¿cómo van a saber que lo hicimos? ¿Nos van a llamar? ¿Nos van a tener en un cuarto? Es de forma voluntaria, ¿ok? Pero lo que estamos contando todos en la sociedad es que pongamos todo de nuestra parte, seamos responsables, y la administración está reflejando ese pedido de esta forma, ¿verdad? Por favor, guardemos una cuarentena de 10 días. Ahora, el DD para venezolanos. Ok, entonces, un poco de información, ¿verdad? El DD para venezolanos fue anunciado por la administración Trump en el último día de control de gobierno, ¿verdad? Creo que fue el 19 de enero de este año y fue extendida hasta el 22 de julio del 2022. Sin embargo, no se han publicado anuncios ni guías para el público. Entonces, no sabemos cómo va a ser el proceso para aplicar para este beneficio, ¿verdad? Y cuáles son las excepciones. Por eso les decía que las excepciones para los liberianos son interesantes porque podrían servir de guía para las excepciones para venezolanos, ¿verdad? Por el momento tenemos una limitante que son sabemos que las personas con delitos mayores o 2 delitos menores o tienen prohibido que se les otorgue protección a base de asilo en Estados Unidos, no van a poder aplicar y no califican para este beneficio. No sabemos si van a restringir más quienes puedan aplicar. Sin embargo, sí sabemos que para que entre en pie esta orden, se tiene que publicar un anuncio en el registro federal, el cual no ha pasado. Entonces, si son venezolanos, están viendo esto, mi consejo es que tengan paciencia. Estos cambios, estos anuncios vienen, ¿verdad? Pero tenemos que tener un poco de paciencia para saber qué es lo que vamos a necesitar presentar para aplicar para estos beneficios, ¿ok? Pero, bueno, y no solo para venezolanos, yo creo que para todos nosotros, el mensaje principal o lo que tenemos que tomar a pecho actualmente es que tenemos que ser pacientes, ¿verdad? Los cambios vienen, pero tenemos que esperar. Bueno, entonces con eso cubrimos las órdenes ejecutivas más relevantes. Ahora quiero hablar sobre el proyecto de ley introducido por el presidente de Estados Unidos en el Congreso. Vamos a aclarar y como siempre decimos en esta presentación, nuestros consejos y la información que les estamos presentando es válida hasta el día de hoy. Es decir, la información que les estamos dando es información que es válida hasta el día de hoy. El día de mañana puede cambiar, ¿verdad? Si cambia, les vamos a avisar y muy posiblemente tengamos otro webinario
para aclarar cualquier cambio. Dicho eso, también tenemos que aclarar que todavía el Congreso no ha pasado ninguna ley de inmigración, ¿verdad? Todo esto sigue siendo un proyecto de ley que tiene que pasar el proceso legislativo y luego tiene que ser firmado por el presidente. Por otra parte, tampoco tenemos el texto en sí del proyecto de ley. Lo que hemos recibido son anuncios pequeños de congresistas de la Casa Blanca explicando un poco de lo que consiste el proyecto de ley, ¿verdad? Pero algo sumamente importante que tenemos que tener presente, y regresando al tema del cambio de política y de actitud, es que este proyecto de ley fue presentado desde el primer día de la administración del presidente Biden. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que están tomando las necesidades migratorias de este país muy en serio, que las necesidades de las familias que han sufrido por las leyes dracónicas y arcaicas que tenemos de inmigración han sido escuchados por la administración actual y estamos tomando cartas en el asunto. También sabemos que es una reforma migratoria exhaustiva y completa. No son pedacitos de leyes que cubren a unos y no a otros. Entonces, esa es una gran señal, es un gran cambio. Y después de casi 30 años de estar luchando con leyes arcaicas, por fin tenemos la posibilidad de una ley migratoria que de verdad ayude a todo el país. Bueno, entonces, dentro de este proyecto de ley, lo que sabemos es que la gran mayoría de personas indocumentadas en Estados Unidos van a poder aplicar para estatus legal temporal, ¿verdad? Luego de ese estatus legal temporal, luego de 5 años van a poder aplicar para la residencia si pasan un background check, perdón, un historial penal y de seguridad nacional y pagan sus impuestos. Esta propuesta se parece muchísimo a la legalización bajo la administración del presidente Reagan en los años 80. Un plazo de 5 años, un plazo amplio, pasar exámenes de historial penal y el pagar impuestos. Entonces, podríamos compararlos en ese tiempo. Y, importante, el mensaje es el siguiente: si pasa esta ley y alguien califica para esos beneficios, es sumamente importante que apliquen para el beneficio, porque no quieren que pasen lo que tenemos muchísimos casos que las personas hubieran calificado para la ayuda cuando pasó en los 80, pero nunca aplicaron. Y después de décadas les preguntamos ¿y por qué no aplicaron? Bueno, no tuve interés, no consideré que era buen tiempo. Si se acuerdan de algunas cosas de hoy, por favor, acuérdense de que si pasa este proyecto de ley y califiquen, apliquen. Bueno, entonces eso es parte del proyecto. Por otra parte, sabemos que a los Dreamers, beneficiarios de TPS y trabajadores de campo que tienen ciertos requisitos, van a ser elegibles para la residencia legal inmediatamente. Luego de 3 años van a poder aplicar para la ciudadanía. Para ganarse la ciudadanía tienen que pasar un examen de inglés y de cívica de Estados Unidos. Y también de nuevo pasar un background check. Pero esa clase de personas, los Dreamers, TPS y trabajadores de campo, van a ser elegibles para la residencia permanente inmediatamente. Entonces, de nuevo, con el mismo tema, la actitud de la administración respecto a los inmigrantes es muy diferente a administraciones pasadas. No solo la inmediatamente pasada, sino del presidente Obama y de Bush. Otra cuestión importantísima que ya ha sido anunciada es que van a cambiar la inmigración a base de familia. Entonces, ¿cómo van a hacer esto? Recapturando las visas no usadas. Al año se cierran casos que no utilizan unas visas de familias que hayan sido aprobadas. Actualmente esas visas se pierden, ¿verdad? Se aprueban, aunque no se usan,
no se reciclan para el conteo de visas disponibles. Van a cambiar eso. Otra cuestión importantísima es que van a eliminar la prohibición de 3 y 10 años. Entonces déjenme explicarles cómo funciona esto. Entonces, si una persona es indocumentada y ha vivido en Estados Unidos por más de 6 meses, pero menos de un año, ¿verdad? Sin estatus migratorio, y sale de Estados Unidos, tiene prohibido regresar por 3 años. Otra persona que haya pasado en Estados Unidos por más de un año y luego sale por más de un año sin estatus migratorio y luego salga de Estados Unidos, tiene prohibido regresar por 10 años. Entonces el efecto de estas prohibiciones de reingreso es que han mantenido a muchas familias separadas. O sea, sí hay perdones disponibles y eso, pero no todos calificamos para los perdones. Entonces el efecto es que las familias se mantienen separadas. Entonces esto es un gran anuncio. También han anunciado la expansión de la definición de un familiar inmediato para incluir a esposas e hijos menores de 21 años de residentes permanentes. Actualmente las esposas e hijos de residentes permanentes tienen que aguardar su turno para que haya una visa de inmigrante inmediatamente disponible. Y mientras están esperando no pueden inmigrar a Estados Unidos. Entonces, cambiando eso, no solo van a tener la visa disponible, sino que aunque hayan acumulado presencia sin papeles en Estados Unidos o no tengan estatus en Estados Unidos, si entraron legalmente van a poder ajustar estatus, que es un gran cambio. Por otra parte, quieren incrementar las visas por diversidad de 55.000 a 80.000. También el proyecto de ley tiene la meta de mejorar y de componer muchos de los problemas que tenemos en el mundo de la inmigración a base de negocios. Actualmente hay una espera larguísima, ¿verdad?, para visas de empleo. Y para ciertos países, sobre todo India y China, la espera en ciertas categorías son de más de 10 años. Esto es porque está limitado por país de origen y ha creado un problema grandísimo en el mundo de la inmigración y hay muchas divisiones, ¿verdad?, por ese problema. Entonces, por lo consecuente, el proyecto de ley tiene como meta eliminar las cuotas a base de país. Entonces, eso compondría el problema. También en las visas a base de empleo no van a ser limitadas van a poder ser rehusadas si no son usadas en un año, ¿verdad? Era como les decía yo, en el mundo de las visas de familia, la misma política va a ser aplicada en el mundo del empleo, de visas a base de empleo. También incrementa la ayuda para Guatemala, Honduras y El Salvador para detener la inmigración de raíz. Realmente este es un proyecto que es comprensivo, ¿verdad?, total, y quiere realmente solucionar el problema de raíz. Dentro de los planes también es crear centros de procesamiento por toda Centroamérica para que la gente no tenga que venir en ruta a Estados Unidos en caravanas o en la bestia o de forma muy peligrosa, ¿verdad? Y que podamos analizar si tienen un buen caso de asilo en Centroamérica y no en la frontera sur o dentro de Estados Unidos, ¿verdad? Lo cual es un cambio muy positivo. Y bueno, dentro del proyecto también tenemos otras cosas muy positivas y en lo personal para mí lo que me llama más la atención es la ganas de querer mejorar el sistema de cortes de inmigración al expandir los recursos de amparo para las familias en inmigración. Lo que pasa es que tenemos más de 1 millón de casos pendientes en las cortes de inmigración actualmente. Y la gran mayoría de casos están pidiendo ayuda que es extremadamente limitada.
yo estimo que aproximadamente el 30% de los casos que están pendientes están pidiendo una cancelación de remoción. Entonces, pongámosle que son 1 millón de casos pendientes actualmente. 30% son 300.000 personas. Al año, para los casos de cancelación de remoción de no residentes permanentes, hay solamente 4.000 visas disponibles en todo el país. Entonces, esto representa menos del 0.1% de visas disponibles para personas que están buscando cancelación de remoción. Entonces, al expandir los recursos de amparos para estos individuos, ayudaría bastante para el flujo y la administración de las cortes de inmigración. También mejorar la tecnología que utilizan las cortes de inmigración. Actualmente es bochornoso, ¿verdad?, que tengamos que interponer todos los documentos por papel y por correo en muchas de las cortes de inmigración de Estados Unidos cuando estamos en el 2021. Y importante, también van a eliminar la ley que obliga a las personas a aplicar para asilo dentro del primer año que hayan ingresado a Estados Unidos. Lo cual crea muchísimos problemas, sobre todo para menores de edad. Y otra cuestión importante, parecido a la cancelación de remoción, en las visas disponibles para la cancelación de remoción son las visas U. Actualmente solo existen 10.000 visas U para todo el país al año. Se quieren incrementar a 30.000. Sabemos que hay aproximadamente 140.000 a 150.000 casos de visas U pendientes actualmente en Estados Unidos. Y por lo consecuente, ¿verdad?, es una espera de aproximadamente 10 años para tener una visa disponible. Al incrementar las visas disponibles, obviamente se van a procesar más rápido los casos. Pero bueno, eso concluye la presentación. Vamos a abrir el foro a preguntas. Voy a compartir pantalla. Ok, aquí tenemos una pregunta que dice que si... Ok, ¿cuándo van a pasar las leyes? Bueno, no sabemos todavía. Depende del Congreso y depende de qué tan ambicioso sea el proyecto de ley y si lo quieren pasar de forma bipartidaria. Vamos a seguir atentos. Cualquier anuncio que tengan, la administración o el Congreso, nosotros les avisamos por correo electrónico y organizamos un webinario. Hay unos anuncios muy importantes actualmente y de hecho cambiamos la hora del webinario porque anticipábamos que la Casa Blanca iba a hacer unas presentaciones el día de hoy respecto a inmigración. Los anuncios los cancelaron para hoy, pero dijeron que o el 1 de febrero o el 2 de febrero los iban a anunciar y iban a decir qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Pero sabemos que los anuncios por venir van a ser respecto a la gente que está aplicando para asilo, ¿verdad? Sobre todo a la gente en la frontera sur, ¿verdad? También van a hablar de las causas de la inmigración desde Centroamérica, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco más de cómo vamos a tratar de componer estos problemas de raíz. Van a anunciar un task force, una comisión para reunificar familias que fueron separadas por la administración del presidente Trump, ¿verdad? Yo creo que uno de los capítulos más bochornosos y tristes en la historia reciente de Estados Unidos fueron esos. Todos escuchamos los videos y el audio de niños llorando por sus padres al ser separados. Entonces por fin vamos a empezar a componer esos problemas. También van a anunciar las nuevas políticas sobre
la reubicación de refugiados dentro de Estados Unidos. Sabemos que la administración Trump cortó casi de cabeza el programa, y entonces presumimos que la administración del presidente Biden va a expandir el programa y va a anunciar nuevas cosas. Y por último, y esto es sumamente importante, es sobre la inmigración legal en Estados Unidos. Van a hacer un anuncio sobre la carga pública y naturalizaciones en el país. Entonces, vamos a esperar qué es lo que dicen. Anticipamos que posiblemente vayan a recortar un poco lo de la carga pública, o por lo menos eh, aclarar cómo va a ser implementada, ¿verdad? O si van a deshacerse de la regulación de una u otra forma. Pero aquí tenemos una pregunta y preguntan: ¿hay una lista de los planes concretos para el plan de órdenes ejecutivas del nuevo presidente? Sí, tenemos, de hecho, vamos a circular en nuestras redes sociales una reseña en resumen de las órdenes ejecutivas, y también información sobre la reforma migratoria integral. Okay, pero buena pregunta. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Generalmente me gusta mantener los webinarios a menos de 20 minutos. Sé que su tiempo es muy valioso. Agradecemos su presencia y les recordamos que no importa quién es el presidente, nosotros siempre estamos de su lado. ¿Verdad? Si tiene alguna pregunta, curiosidad de un caso en particular, o suyo, de un amigo, familiar, llámenos. Con mucho gusto les respondemos todas sus preguntas. También me pueden escribir a mí directamente a jm@jmolinalawfirm.com. Bueno, muchas gracias y eso concluye nuestro webinario del día de hoy. Saludos.